Otro tipo de función que vamos a analizar vienen siendo las funciones logarítmicas. Recordando la estructura de una función logarítmica, es aquella en donde en la función está un logaritmo de base b y dentro del logaritmo, es decir, a la variable independiente, le vamos a calcular el logaritmo. Para poder desarrollar esta función hay que tener en cuenta que la base, en este caso b, puede ser cualquier número mayor que 0, es decir, cualquier número positivo, pero b distinto de 1. Es decir, puede ser cualquier número decimal positivo, como por ejemplo 0.2, 0.5, 0.99, excepto el 1, y ya luego cualquier número mayor a 1, como por ejemplo 1.1, 2, 10, 100. O sea, realmente puede ser cualquier número positivo menos igual a 1. Esa es la base. Y lo que está dentro, que es la x, ahí sí tenemos una condición. X siempre tiene que ser mayor que 0, es decir, positivo. ¿Por qué tiene que ser x un número positivo? Porque si ustedes tratan de calcular el logaritmo de un número negativo, por ejemplo, si quieren calcular logaritmo base 10 de menos 5, pongo base 10 porque es más directo de calcular en una calculadora científica, les va a marcar error. Esto no se puede. Logaritmo de cualquier número negativo no se puede calcular. No importa cuál sea la base del logaritmo, nunca van a poder calcular el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, si yo quiero analizar la gráfica de una función logarítmica para aplicar el método de tabulación, construimos una tabla en donde vamos a asignar valores de x positivos, nada más, no puedo asignar valores negativos. Pero por la estructura de la función, yo voy a agarrar los siguientes valores para que vean qué es lo que está pasando. Estoy agarrando los siguientes valores de x, el punto 1, el punto 6, 1, 2 y 3. Agarré decimales para que vean cómo queda la gráfica cuando calculo el logaritmo a un número decimal. Entonces, si tengo la siguiente función, por ejemplo, tengo la función f de x igual al logaritmo base 10 de x. Aquí estoy usando el base 10. Cuando es base 10, recuerden que la base no se pone, simplemente aparece como logaritmo de x. Al no tener la base quiere decir que es base 10. Pongo este porque es el que se obtiene de forma directa en la calculadora. Si hago este análisis, recuerden que evaluamos la función para cada valor de x que tenemos en la tabla. Vean que sustituí en la función, en vez de escribir x, escribí el respectivo valor de x. Vean que lo que está dentro del logaritmo es lo que va cambiando. Y calculamos entonces con la calculadora los valores de y correspondientes. Ya tenemos los valores de y correspondientes y eso los vamos a llevar al plano cartesiano. Como la y me está quedando un número chiquito, voy a hacer la escala con números chicos también. Ya que tengo dibujados mis ejes, representamos cada punto de la tabla, es decir, cuando x vale punto 1 más o menos estaría como por aquí, y vale menos 1. Entonces aquí está mi primer punto. Cuando x vale punto 6, que es más o menos por acá, y vale menos punto 22. Creo que estaría más o menos por aquí. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale punto 3. Y cuando x vale 3, y vale punto 47. Estrictamente hablando, si yo dibujo esta curva que une los puntos, tengo que dibujar aquí una curva que quede pegada al eje de las y sin que la llegue a tocar. Y ya luego dibujo la curva que los una. La estructura de una función logarítmica queda de la siguiente manera. Vean que en este caso el eje de las y
está representando una asíntota vertical, porque la función a la derecha se está acercando mucho al eje de las y, pero nunca la toca. Cuando yo agarre un valor muy chiquitito de x, vean que la y va quedando cada vez negativa, un número muy grande, y va quedando cada vez más pegada al eje de las y, pero nunca la va a llegar a tocar. Porque si ustedes calculan el logaritmo cuando x es 0, por ejemplo el logaritmo de 0, van a ver que eso no se puede hacer. Por eso a fuerzas, para poder evaluar, tienen que ser valores de x positivos. Este es un ejemplo de cómo queda la gráfica cuando la base de mi logaritmo es un número mayor que 1. Ahora, como b puede ser cualquier número, inclusive un número en decimales, veamos cómo queda cuando la base es un número menor que 1. Si yo quiero graficar la siguiente función logarítmica, que es logaritmo base 0.3 de x, hacemos nuestra tabla. Una vez que decidimos qué valores vamos a evaluar, los sustituimos en la función. Vean que en donde está la x pusimos los respectivos valores de x de la tabla. Y ahora para calcularlo, quiero calcular por ejemplo el logaritmo base 0.3 de 0.1. El logaritmo base 0.3 no lo podemos calcular de forma directa en la calculadora. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer un cambio de base aplicando una propiedad de los logaritmos. Para hacer el cambio de base, convertimos el logaritmo en una fracción, donde calculamos el logaritmo de lo de adentro y lo dividimos entre el logaritmo de la base. Es decir, calculamos logaritmo de 0.1 entre logaritmo de 0.3. Y en este caso nos da 1.91. Si hacemos lo mismo con el logaritmo de base 0.3 de 0.6, entonces calculamos logaritmo de 0.6 entre logaritmo de 0.3. Y eso nos da 0.42. Si calculamos logaritmo de base 0.3 de 1, hacemos el cambio de base y esto nos da 0. Ahora cuando calculemos logaritmo base 0.3 de 2, calculamos primero el logaritmo de 2 y lo dividimos entre logaritmo de 0.3. Eso nos da menos 0.57. Y cuando queramos calcular la función para x igual a 3, arriba nos queda el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 0.3, que es la base, y nos da menos 0.91. Una vez que ya tenemos nuestros valores de y, hacemos la gráfica, los llevamos al plano cartesiano y ya luego solo trazamos una curva que una los puntos. De nuevo observemos que en este tipo de gráficas tenemos una asíntota vertical. En este caso es nuestro eje de las y, se acerca mucho al eje de las y pero no lo llega a tocar. Vemos que corta al eje de las x en x igual a 1. Y ahora vean que la estructura de la gráfica nos quedó de forma decreciente. De izquierda a derecha vemos que va disminuyendo. Y esta es la forma de la gráfica de una función logarítmica cuando la base del logaritmo es un número decimal entre el 0 y 1. Recordemos que tiene que ser un número positivo. Entonces, comparando estos dos ejemplos, vean que la gráfica se parece, solo que la estructura de la gráfica cambia dependiendo si la base es mayor que 1 o cuando es un número menor que 1, pero considerando que tiene que ser positivo, por eso mayor que 0. Vean que las funciones quedan diferentes. Esta queda creciente y esta queda decreciente. Si queremos hacer una gráfica en un graficador como es el de GeoGebra, para poder elegir la función logarítmica, se van en la parte donde dice f de x. Aquí vean que les está dando funciones propuestas. Puede ser logaritmo base 10, puede ser cualquier base e, que es el logaritmo natural,
Por ejemplo, para escribirlo sería de la siguiente forma: y igual, me voy a las funciones, elijo logaritmo base 10, regreso a mi calculadora básica, que es, pongo x, y esta es la gráfica 1 que graficamos hace un ratito. Vean que tengo una asíntota vertical, que es el eje de las y's. Vean que mi gráfica corta al x igual a 1. Vean que la base de mi logaritmo, que es base 10, es un número mayor que 1, por lo tanto mi gráfica queda de forma creciente. Si yo hiciera el logaritmo de otra base, por ejemplo, y igual al logaritmo base 3, ahora es la gráfica de color verde. Vean que sigue siendo una gráfica creciente porque la base es mayor que 1, es 3. Y el eje de las y sigue siendo mi asíntota vertical. Si yo dibujo otra función, por ejemplo, y igual al logaritmo, ahora voy a poner una base menor que 1, por ejemplo, 0.5 de x. Vean ahora que mi gráfica cambió de dirección, ahora se volvió decreciente, es la gráfica de color azul. Se volvió decreciente porque mi base es menor que 1, es 0.5. Vean que corta también al eje de las x en x igual a 1, y el eje de las y también es una asíntota. Vean que de todo el lado negativo de las x, véanlo aquí, en las x negativas, no hay gráfica, porque no existe o no puedo calcular un valor de y para x negativa. Hagamos otro ejemplo. Y igual al logaritmo base 0.1. Ahora es la gráfica de color rojo. Vean que al ser una base menor que 1, es 0.1, la gráfica también es decreciente. Conforme va aumentando la x, la y va disminuyendo. También corta el eje de las x en x igual a 1. Y el eje de las y es una asíntota vertical. Ahora la forma de esta función cambia si lo que está dentro de la función logarítmica no solo es x. Si yo tuviera otra función, por ejemplo, y igual al logaritmo, vamos a poner ahora logaritmo natural, que es el logaritmo base e, de x más 3. Vean que la gráfica que me quedó igual tiene la misma estructura. La base e es un número positivo mayor que 1, por eso la gráfica es creciente. Pero vean que ahora ya no corta en x igual a 1 y tampoco la función tiene como asíntota al eje de las y. Sin embargo, sí tiene una asíntota. Aquí podemos ver que se pega mucho al x igual a menos 3. Vean ahora la función y igual al logaritmo natural de x cuadrada más 2x más 7. Vean que ahora lo que está dentro del logaritmo es una función cuadrática. Vean que la estructura ahora cambió completamente distinta a la función que analizamos hace un rato. Entonces tengan en cuenta que las propiedades que analizamos es solo para las funciones logarítmicas básicas, que son estos logaritmos que tienen esta estructura. F de x igual al logaritmo de una base cualquiera de x nada más.